Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. El tema central hoy en ADN es el turismo, Gabriel. Sí, señor. Una industria sin chimenea, como se le dice, 1.700 millones de dólares fue el último ingreso global del año 2019, no fue de los mejores. Nos acompaña el contador Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, para poder entender cómo está el sector y cuáles son las perspectivas. Martínez, bienvenido, gracias. No, un placer, Raúl, a la orden. Antes de arrancar vamos a presentar algunas cifras que nos proporcionó Martínez precisamente. En 2019, 8% del Producto Bruto Interno, 1.800 millones de dólares, si será importante, 115.000 puestos de trabajo. Vamos a otra gráfica. Bueno, está primero en actividades y divisas, si se lo considera en cuanto al ingreso de divisas, ¿no? Sí, sí. Después del agro, tercero la ganadería, cuarto la forestación. Alguna vez hemos puesto el escudo y en lugar del buey pusimos una sombrilla, el escudo nacional. El turismo interno deja 800 millones de dólares y en el gasto de uruguayos en el exterior es de 1.100 millones más o menos. Eso va y viene, digamos, pero como decía Liberoff, ha dejado hasta un saldo, una balanza neta de 700 u 800 millones de dólares a pesar del gasto de los uruguayos en el exterior. Todo esto era antes de la pandemia, Martínez. Ahora, a partir del 13-14 de marzo, todo cambió. La verdad que sí, esa era la realidad del sector el año 19, el año 20 después del 13 de marzo, cuando en forma inmediata, ¿no? Porque 3 días después se cerraron las fronteras y ahí fue la paralización de todo el sector. La realidad cambió. Y más que cambió, lo que más preocupa es que estamos con la incertidumbre de cuándo reabrir. Algunos sectores de actividad del país se han mantenido activos, otros ya han reabierto, ya han tomado su ritmo habitual. El turismo por ahora sigue muy rengo y con un horizonte no muy claro de apertura, porque si bien está muy bien el turismo interno y es importante y fundamental para la actividad, y cuando hablo de turismo interno, ojo, porque el turismo interno a veces se puede, vamos a llamar el turismo de Uruguay para uruguayos, porque puede haber acá turismo social, turismo, o sea, hay muchas opciones para todo de diversas gamas de socioeconómicas. Lo que referimos es que la movilización de los uruguayos dentro del país es importante, y hablábamos recién, 800 millones moviliza. Eso no genera divisas al país, sino que simplemente dinamiza la economía y genera empleo, algo por suerte, pero hasta que no tengamos la apertura de fronteras totalmente abiertas, el sector no se va a poner de pie y eso no está muy claro, al menos a corto plazo. Martínez, Europa empezó con todo esto antes, o sea que nosotros siempre estamos mirando un poco la experiencia de los europeos porque estamos un par de meses rezagados. Respecto al turismo, ¿cuál es la enseñanza que nos está dejando Europa, el hemisferio norte? Sí, cada país es una realidad distinta, creo, o menos cómo ha tomado esta pandemia. No olvidar que, por ejemplo, por citar algo, España explotó, la tuvo que controlar, la había más o menos controlado y cuando liberó para el turismo en verano próximo pasado, hace 2 meses, le volvió a explotar de vuelta en la cara la bomba. Italia, que fue un foco altísimo en su momento, el primer momento, creo que fue el segundo país después de China que explotó, hoy está controlado, hoy permite el ingreso de turistas extranjeros. Entonces digo, cada país tiene una realidad distinta. Suecia nunca paralizó, siguió y avanzó y vamos arriba, nunca paró clases, nada. O sea, cada país tiene una realidad distinta y creo que hay ejemplos para tomar y otros que no podemos. La región no podemos ni hablar, ¿no? Creo que ha tomado caminos que a veces son inexplicables, porque no podemos entender cómo estando en una cuarentena 6-7 meses los casos se siguen reproduciendo en forma exponencial. Uruguay ha manejado el tema en forma excelente y a nivel turismo somos responsables porque entendemos que
por encima de todo, inclusive nuestra actividad y nuestros bolsillos, está la salud de la gente. Y eso hay que cuidarlo, porque es el sacrificio que todos hicimos durante tantos meses, ¿no? ¿Y cómo mantener la maquinaria activa? Hay gente que se ha capacitado en los últimos años, inversiones, que está en la etapa de maduración. ¿Cómo evitar que eso se pierda en forma definitiva? Bueno, acá tenemos varias puntas. El turismo tiene muchos sectores de actividad y son bastante variados, porque uno puede pensar en la hotelería y gastronomía y se cree que va para ahí, cosa que es cierto, pero hay rubros como las agencias de viaje, los organizadores de congresos y eventos, los cruceros, los tour operadores. Hay gente que es unipersonal, que son un guía turístico, el que tiene la camioneta y sale a hacer una visita y que no tiene seguro de desempleo y no tiene nada, o sea que está hoy en una situación espantosa. Las agencias de viaje que se dedican a traer gente o a llevar uruguayos al exterior están liquidados, o sea, no tienen cero actividad y va a costar. Organizadores de congresos ni que hablar. Entonces hoy se moviliza un poco el turismo interno con los hoteles y la gastronomía. ¿Qué está pasando? Que muchas empresas se están cayendo, es imposible sostener una actividad económica tantos meses facturando cero, y ahí es cuando tenemos que apelar un poco al fondo coronavirus o a la solidaridad de decir, bueno, reabrimos el turismo interno país, tratemos que los uruguayos nos movilicemos, y tanto los 800 millones que se generaron el año pasado como los 1.100 que se fueron, capaz que no los 1.100, pero que la mitad empieza a recorrer su país y también ayuda a dar trabajo, por lo menos al uruguayo. Pero el tema es que si el gobierno no entiende que el turismo es un sector importante y que hay que apoyarlo específicamente para que no se nos caiga la cadena, vamos a estar muy complicados, y ahí no solo pasa por préstamos sociales, digamos, con una tasa de interés casi nula, sino buscar incentivos para poder permanecer en el tiempo, porque esto creo que por un año más, por lo menos, no vamos a tener levante. Pero, por ejemplo, ¿cuál serían unas medidas, esas que usted dice que el gobierno podía dar, que serían medidas concretas, y no, usted dice préstamos sociales, no alcanza con eso? No alcanza. Por eso, ¿cuál sería? Acá hay un tema, el país tiene costos internos muy altos, tanto para las empresas como para los bolsillos de todos los uruguayos, por lo tanto, el achicar los costos internos es importante. Hoy estamos pidiendo la exoneración de aportes patronales, que puede ser una ayuda. Hubo algo de que no se cobre la carga fija de UTE a algunos operadores, que también es importante. Estamos analizando un poco la paramétrica, ¿no? Los préstamos, y eso es para ayudar a que las empresas minimicen sus costos para que puedan pasar. Pero por otro lado tenemos que incentivar al uruguayo que se mueva en primera instancia, y ahí hay medidas que ya hemos planteado el Ministerio de Economía, la Presidencia de la República, ni que hablar de la mano del Ministerio de Turismo, en cuanto a exonerar de impuestos a los consumos turísticos, a los connacionales. O sea, que el que quiera salir a un restaurante, a un hotel, a movilizarse dentro del país, no tenga costos fiscales en el movimiento. ¿Qué hace? Porque hoy bajar un 22% de los costos ayuda a que la gente pueda moverse. Pensar, ¿por qué no?, en algún combustible subsidiado, en algún peaje que no se cobre o subsidiado. Creo que son medidas que a la larga vuelven por otra vía, vuelven por el disminuir el seguro de desempleo, y lo que no ingresa por un lado se recupera por otro. Y creo que esa balanza es la que hay que medir. Cuando a veces hablamos no pagar aportes patronales, estamos pensando que eso puede ser motivador para que poder tener más empleo o poder llegar más gente a cubrir la oferta y generar más ingresos vía renta. Entonces, bueno, el Estado tiene que analizar, no cobro aportes o no cobro IVA, pero voy a recuperar la venta por impuesto a la renta, voy a dejar de pagar seguro de desempleo a tanta gente, y en la balanza creo que sería una cuenta que puede dar buenos resultados y que al sector lo dinamiza. Entonces eso poco lo hemos planteado ya y estamos esperando, independiente y en forma paralela, que venimos trabajando duramente por el tema control de fronteras, control de hisopados y demás, que creo que es vital para la reapertura definitiva, ¿no? Martínez, la realidad ha llevado a que muchos operadores trabajen hoy en la informalidad como forma de seguir operando de alguna forma. Sí, eso es una gran preocupación. El sector ya venía con mucha informalidad. Esto ni qué hablar, porque mucha gente se ha bajado del carro, diciéndolo de una forma clara, y se ha bajado, y ahí empiezan a generar informalidades que no son deseables, porque ahí también está el tema de calidad, de cumplimiento sanitario de los protocolos que tanto cuidamos. Estamos abiertos parcialmente en turismo interno desde junio, y hasta ahora no hemos tenido por el turismo ningún foco en ningún punto del país, sabiendo que Termas anduvo muy bien en vacaciones de julio y septiembre, sabiendo que Colonia algo captó,
pero hay otros destinos que están totalmente paralizados y que preocupa mucho. Sin ir más lejos, acá en Montevideo es un turismo de congresos, de eventos corporativos, empresariales, que está paralizado y muerto. Muchos alojamientos hoteleros ya se están reconvirtiendo, ya vemos que otros no van a abrir, unos van a pasar a otro tipo de funciones, hacia oficina, coworking. Ahora, nosotros tenemos un problema agregado, que es que en caso de que las fronteras se levanten, digamos, nuestro principal aportante de turistas está planchado, está en la peor situación de todas. O sea, entonces, y con todos los dólares trancados. Claro, de eso, bueno, que el hecho de que se levanten las fronteras no nos asegura nada. No, a ver, vamos a aclarar una cosa. Yo creo que el turismo ya está, o sea, no podemos mirar 2019 para atrás, hay realidades comparables. Esto no va a ser como lo que era. Ojalá que dentro de un par de años estemos acá sentados hablando de otra cosa, pero es otra realidad. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después, un volumen masivo, la oferta se está reacomodando porque había mucha oferta o una oferta instalada para una demanda que no va a estar y tenemos que reacomodarla, lamentablemente están quedando muchos en el camino, pero hay un antes y un después, y las fronteras regionales, que son las que alimentan fuertemente al turismo, porque somos turismo dependiente regional, tanto Brasil como Argentina son dos focos imposibles. ¿Quiénes son los que van a quedar? Y bueno, ahí es un tema delicado, porque muchos establecimientos, se habla de hotelería, muchos establecimientos de cadenas están repensando la continuidad de la permanencia de la cadena en Uruguay, y ahí hay muchos que pueden retirarse. Ya de hecho hay algunas cadenas que ya se están retirando como operadores de alojamiento. Agencias de viaje, la verdad que están caminando por el pretil. Hubieron en este año unas 100, 110 agencias que no volvieron a renovar el registro en el Ministerio de Turismo. El sector una habla de congresos y eventos. Congresos y eventos mueve una imprenta, una florería, un catering, un audiovisual, sí, claro. Y esos sectores se están quedando en el camino. Entonces, los proveedores marítimos para cruceros, entonces hay mucha gente que está... Con cruceros parece inimaginable que se normalicen. ¿Y bueno, cómo está la conectividad del Uruguay? Pues también es otro... Ese es el punto más delicado tal vez que tenemos. Uruguay todos sabemos que estamos lejos del mundo, si no pensamos en los países vecinos, como decía Gabriel, hay que pensar en traer a alguien de afuera, y estamos en un lugar del mundo que por sí solo nadie viaja de Europa y de Oriente a venir a Uruguay. Generalmente uno viaja y hace una región, y la región está imposible. Entonces se hace difícil mantener una conectividad con una frecuencia aérea que permita ida y vuelta, porque el avión tiene que venir y volver lleno, o con una capacidad que le permita ser rentable, y eso hoy se está complicando. Iberia tenía 3 frecuencias, abrió con 3 frecuencias y está bajando a 1. Hay que ver cómo se puede mantener. Uruguay tiene abierto con el decreto que permite el ingreso con San Pablo, con Asunción, con Chile, con Panamá, con Europa, ni que hablar con Madrid, pero el problema está empezar a ver quién trae y quién lleva. Mientras sigamos trayendo uruguayos y llevando uruguayos, el uruguayo no está saliendo en la medida que esperan las aerolíneas, y tampoco estamos trayendo más uruguayos porque muchos nos quedan para traer. Por lo tanto, acá hay que empezar a pensar en un país sano que pueda entreabrir la puerta de la frontera para que ingresen visitantes sanos. Un turismo más artesanal, digamos, más personalizado, más sofisticado que el masivo. Sin duda, Uruguay va a apuntar a eso, y esa es la reconversión. Por suerte somos un país chico que podemos cementar y empezar a atacar, vender lo que tenemos, calidad de vida, espacio de naturaleza, que es lo que ha florecido en este momento, y darle la seguridad y certeza. Uruguay natural y sano. Y tenemos estructura, infraestructura, digamos, en esas áreas de turismo. Sí, inclusive lo que se ha movilizado primero en esta reapertura ha sido todo el turismo rural y el espacio de naturaleza, que es justo la OMT declaró este año con ese tema, y han dado muy bien. Hay muy buenos productos y ofertas a nivel de estancias turísticas, de actividades, espacios abiertos, y hay una tendencia a la gente a ocupar esos lugares. El tema es que para abrir fronteras, y quiero dejarlo claro porque también estamos trabajando en eso, nosotros venimos trabajando junto con el Ministerio de Turismo, con el GACH y con la Presidencia, para tratar de que el pasajero que quiera venir tenga un hisopado previo, una garantía de 5 días antes de cuarentena, para que ingrese, esté un par de días acá, tenga el hisopado y quede liberado a movilizarse.
Entonces, ¿cómo lo garantizamos para que ese que ingresa esté sano y no afecte al país? Y eso lo venimos trabajando con una trazabilidad digital, con laboratorios reconocidos y certificados en la región y en España, que permitan darnos certeza que los análisis son correctos, que la persona hizo la cuarentena realmente, que entra al país con la digitalización de la aplicación Salud UI, y cuando llega aplica la coronavirus UI para seguir la trazabilidad acá. En esa línea estamos pensando en aquellos propietarios extranjeros que tienen acá casas, que no son pocos, y que podrían ingresar en esas condiciones, o también los que vienen a establecimientos hoteleros que puedan permanecer más de 10 días y que el hotel sea responsable de esa cuarentena durante 2 días, hizo pago negativo para liberarlo y movilizarlo en el país. Eso también es un poco segmentar e ir marcando cuántos pueden entrar para irlo siguiendo, para que no sea masivo, para controlar la pandemia en Uruguay y el nivel de contagio, y permitir una pequeña reactivación más acelerada que la que tenemos hoy, ¿no? Y en lo que tiene que ver con el turismo interno, ¿se puede generar una política de precios? No digo subsidiados, pero precios promocionales para que la gente que tampoco hoy está en una situación económica demasiado floja pueda dedicar también un rubro al turismo, ¿no? Porque uno comer tiene que comer, pagar la luz tiene que hacerlo. El turismo puede ser más prescindible, ¿no? A ver, de hecho lo hay sin duda. Que es más prescindible, aunque esta situación de pandemia, aquellos que más o menos pueden están con un deseo interno de salir y tomar aire, que es impresionante. Sí, sin duda. A nivel de empresa estamos tratando de bajar precios, de hacer alguna promoción, de quedarte 3 días y pagar 2. Evidente que también, como hablábamos con Gabriel, tenemos costos internos muy altos que hay que bajarlos, pues estamos trabajando en eso. Hemos trabajado con algún emisor, un sello emisor de tarjeta de crédito, para que tengamos la compra en 6 cuotas sin recargo y sin intereses, y creo que eso también ayuda a extender. Pero evidente, por sí solos creo que no vamos a poder, porque la situación empresarial tampoco da para mucho aire, ¿no? Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, muchas gracias por haber estado y suerte. Un placer, Gabriel, y ojalá que estemos en otras condiciones. Lo que vamos a desear, como aportar el deseo de suerte. Gracias, Gabriel, gracias, Raúl. Gracias, Nos vamos a una tanda. Cuando volvamos, la columna de la economista Bárbara Mainzer. Ya volvemos.